Hay una verdad que nadie te ha dicho con suficiente claridad, y hoy te la voy a decir yo: las personas que más hablan son, casi siempre, las que menos poder tienen. Y las personas que menos hablan son, casi siempre, las que mueven el mundo. Detente un segundo. Piensa en el último gran líder que admiraste. Piensa en la persona más respetada que conoces en tu entorno. Piensa en ese individuo que entra a una sala y sin decir una sola palabra, ya tiene la atención de todos. Esa persona no grita, no se queja, no explica cada uno de sus movimientos, no justifica cada una de sus decisiones. Simplemente actúa. Simplemente existe con una presencia tan poderosa que el silencio se convierte en su arma más letal. Y tú, que estás viendo este video en este momento, necesitas escuchar esto. Si en los últimos años has sentido que hablas mucho y logras poco, que te esfuerzas y no avanzas, que das explicaciones que nadie pidió y aún así no eres comprendido, hoy empieza a cambiar todo eso. Porque el problema no es tu inteligencia, el problema no es tu talento, el problema es que nadie te enseñó el poder absoluto del silencio estratégico. Bienvenido. Mi nombre es Brian Tracy, y en los próximos 90 minutos vamos a hacer algo que pocas personas se atreven a hacer. Vamos a examinar con honestidad brutal los hábitos silenciosos que te han mantenido atrapado, y vamos a reemplazarlos con estrategias concretas, prácticas y comprobadas para que recuperes el control de tu vida, de tus relaciones y de tu futuro. Quiero que te acomodes. Quiero que apartes el teléfono por un momento. Quiero que le digas a tu mente que durante los próximos 90 minutos vas a invertir en lo más valioso que tienes, tú mismo, porque lo que aprenderás hoy no es teoría. No es filosofía de salón, es un sistema probado que han aplicado millones de personas en todo el mundo para transformar su vida desde adentro hacia afuera. Pero antes de comenzar, necesito que te hagas una pregunta. Una sola pregunta. Y necesito que la respondas con honestidad, sin filtros, sin excusas. La pregunta es esta: ¿cuántos años de tu vida has perdido hablando demasiado, explicándote demasiado, justificándote demasiado, cuando lo único que necesitabas era actuar en silencio y dejar que los resultados hablaran por ti? Tómate un segundo, piénsalo en serio. La mayoría de las personas que están viendo este video tienen más de 30 años. Eso significa que ya han vivido suficiente para reconocer patrones. Ya han vivido suficiente para saber que algo no está funcionando. Ya han vivido suficiente para entender que hay una brecha entre quien son hoy y quien saben que podrían ser. Y esa brecha, en la mayoría de los casos, no se debe a falta de talento ni a falta de oportunidades. Se debe a un hábito silencioso y devastador, el hábito de dispersar tu energía, tu atención y tus palabras en todo lo que no importa, mientras lo que realmente importa sigue esperando. Déjame pintarte una imagen que probablemente reconocerás. Hay una persona, llamémosla Carlos. Carlos tiene 42 años. Es inteligente. Es trabajador. Tiene ideas brillantes. Cuando está en una reunión, habla más que todos. Cuando hay un problema, Carlos tiene una opinión para todo. Cuando alguien lo critica, Carlos tiene 5 argumentos listos para defenderse. Cuando algo sale mal, Carlos tiene una explicación detallada de por qué no fue su culpa. Carlos habla en las reuniones, habla en las cenas, habla con sus amigos, habla con su pareja, habla consigo mismo, y sin embargo Carlos lleva 10 años en el mismo puesto. Carlos lleva 10 años con las mismas deudas. Carlos lleva 10 años sintiéndose incomprendido. Carlos lleva 10 años preguntándose por qué otros avanzan y él no. ¿Conoces a alguien como Carlos? O quizás, y te lo digo con todo el respeto del mundo, ¿eres tú el Carlos de esta historia? No te estoy juzgando. Estoy describiéndote un patrón que la mayoría de las personas adultas tienen sin saberlo, un patrón que nadie les señaló a tiempo, un patrón que les ha costado años de su vida, oportunidades de oro y relaciones que valían más de lo que imaginan, y hoy vamos a desmantelar ese patrón, paso a paso, con estrategia, con firmeza, y con la certeza absoluta de que tú tienes todo lo que necesitas para cambiar. Ahora quiero darte el segundo gancho de este video, la afirmación más importante que escucharás hoy. La afirmación que, si la internalizas de verdad, puede cambiar la dirección de tu vida en menos tiempo del que crees. Aquí está: el poder no se anuncia. El poder se demuestra. Y la persona que comprende esto tiene una ventaja psicológica, social y estratégica sobre el 90% de las personas que la rodean. Repite eso en tu mente. El poder no se anuncia. El poder se demuestra. Piensa en el agua. El agua no dice que es poderosa, no grita, no presume. Simplemente fluye, simplemente persiste. Y con el tiempo,
El agua es capaz de atravesar la roca más dura del planeta, no porque sea ruidosa, sino porque es constante, disciplinada y silenciosa. Eso es lo que vamos a construir hoy. Una versión de ti que sea como el agua. Constante, disciplinada, silenciosa en su acción, pero absolutamente imparable en sus resultados. Antes de continuar, necesito advertirte algo. Y necesito que me escuches con atención porque esto es crítico. Si llegas al final de este video, escuchas todo lo que voy a compartirte y decides no aplicarlo, el costo no será solo seguir igual. El costo será peor que eso, porque ahora ya sabrás lo que estás haciendo mal. Y elegir conscientemente repetir un error que ya conoces tiene un precio psicológico devastador. Te destruye la autoestima desde adentro. Hay algo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Es la tensión que sientes cuando sabes que deberías hacer algo pero no lo haces. Y esa tensión, acumulada durante meses y años, se convierte en la voz interna que te dice que no eres suficiente, que no tienes disciplina, que nunca vas a cambiar, y esa voz, con el tiempo, se convierte en tu identidad, en la historia que te cuentas sobre ti mismo. No quiero eso para ti. Y por eso, hoy no voy a darte solo inspiración, voy a darte estrategias, voy a darte estructura, voy a darte un camino claro y concreto que puedas empezar a caminar desde hoy mismo, pero primero, necesito que entiendas por qué hablas demasiado, porque el problema nunca es el síntoma, el problema siempre es la raíz. Las personas hablan demasiado por 3 razones fundamentales. Y quiero que mientras las escuchas, te preguntes en cuál de estas 3 te reconoces más. La primera razón es la inseguridad. Las personas inseguras hablan para llenar el silencio. Hablan porque el silencio las incomoda, porque en el silencio aparecen los pensamientos que no quieren enfrentar, porque en el silencio se sienten vulnerables, expuestas, sin control, y entonces hablan. Hablan de más. Hablan de cosas que no importan. Hablan para parecer interesantes, para parecer seguros, para parecer competentes. Y cuanto más hablan para parecer seguros, más inseguros se ven. Es una paradoja cruel, pero es absolutamente real. La segunda razón es la necesidad de aprobación. Hay personas que hablan porque necesitan que otros las validen. Necesitan que otros les digan que tienen razón. Necesitan que otros reconozcan su valor, su esfuerzo, su inteligencia. Y entonces comparten cada pensamiento, cada logro, cada esfuerzo, buscando esa validación externa que suplante la validación interna que nunca desarrollaron. Estas personas no hablan para comunicar, hablan para ser amadas. Y eso, aunque es completamente comprensible desde el punto de vista emocional, es una trampa que las mantiene dependientes, vulnerables y sin poder real. La tercera razón es la falta de enfoque. Las personas que no tienen claridad sobre lo que quieren, sobre quiénes son y hacia dónde van, llenan ese vacío con palabras. Hablan de sus planes que nunca ejecutan, hablan de sus sueños que nunca persiguen. Hablan de los errores de los demás para no tener que mirar los suyos propios. Y el resultado es siempre el mismo. Mucho ruido, poca acción, ningún resultado. ¿Te reconoces en alguna de estas 3 razones? ¿O en las 3 al mismo tiempo? No hay vergüenza en reconocerlo. La vergüenza está en reconocerlo y no hacer nada. Ahora quiero hablarte de algo que los grandes líderes de la historia han sabido instintivamente, aunque muchos nunca lo articularon con tanta claridad. Y es esto: el silencio es información. El silencio es poder. El silencio es presencia. Cuando Abraham Lincoln estaba en una reunión, hablaba poco, escuchaba mucho. Y cuando hablaba, cada palabra tenía el peso de una piedra. Sus asesores decían que nunca sabían exactamente lo que Lincoln pensaba hasta que él decidía compartirlo. Y esa incertidumbre, lejos de debilitarlo, lo hacía más poderoso. Porque la persona que controla la información que comparte, controla la dinámica de cualquier relación. Piensa en los mejores negociadores del mundo. Los mejores negociadores no son los que hablan más. Son los que escuchan más. Son los que hacen preguntas precisas. Son los que saben cuándo callar y cuándo hablar. Son los que entienden que en el silencio, el otro lado se incomoda, comienza a hablar, comienza a revelar información, comienza a cometer errores. Y entonces, con una sola frase bien calculada, el negociador silencioso cierra el trato. Eso no es manipulación, eso es inteligencia estratégica. Y es una habilidad que tú puedes desarrollar, independientemente de tu personalidad, de tu historia, de tu educación o de tu situación actual. Ahora bien, quiero ser absolutamente claro sobre algo, porque no quiero que malinterpretes lo que estoy diciendo. Hablar menos no significa ser frío. No significa ser arrogante. No significa ignorar a las personas o crear distancia emocional. Hablar menos significa hablar con intención. Significa que cada vez que abres la boca,
Hay una razón clara para hacerlo. Significa que tus palabras son selectas, precisas y poderosas, precisamente porque no las desperdicias en todo lo que no importa. Hay una diferencia enorme entre la persona que no habla porque tiene miedo y la persona que no habla porque tiene estrategia. La primera es silencio por debilidad. La segunda es silencio por poder. Y hoy vamos a asegurarnos de que el tuyo sea siempre por poder. Déjame darte el primer concepto clave de este video. El concepto del deseo disciplinado. Todo ser humano tiene deseos. El deseo de ser reconocido, el deseo de ser amado, el deseo de tener éxito, el deseo de sentirse poderoso, el deseo de ser escuchado. Y el problema no es el deseo en sí mismo, el deseo es el motor de la vida humana. Sin deseo no hay motivación, sin motivación no hay acción, sin acción no hay resultado. El problema es cuando el deseo no tiene disciplina, cuando el deseo de ser escuchado se convierte en la compulsión de hablar de más, cuando el deseo de ser reconocido se convierte en la necesidad de mostrar todo lo que haces antes de haberlo completado. Cuando el deseo de ser amado se convierte en la costumbre de decir sí a todo, aunque eso te vacíe por dentro. Un deseo sin disciplina es un fuego sin dirección. Puede quemarlo todo, incluido a ti mismo. Un deseo con disciplina es un rayo láser, concentrado, preciso, imparable. Los grandes líderes, los grandes empresarios, los grandes deportistas, todos tienen algo en común. No es que tengan menos deseos que el resto. Es que sus deseos están canalizados por una disciplina de hierro que les permite enfocar toda su energía en lo que realmente importa. ¿Y cómo se desarrolla esa disciplina? Empieza con el autoconocimiento, con la capacidad de detenerte en medio de un momento, observar tus impulsos y preguntarte, ¿este impulso me acerca a quien quiero ser o me aleja de ello? Cuando sientes el impulso de hablar de más en una reunión, detente. Pregúntate, ¿qué necesidad estoy intentando satisfacer con estas palabras? ¿Quiero ser escuchado? ¿Necesito validación? ¿Tengo miedo de que si no hablo, me ignoren? Identifica la necesidad real detrás del impulso. Y luego pregúntate, ¿hay una forma más poderosa de satisfacer esa necesidad que no sea hablando en este momento? Casi siempre la respuesta es sí. Ahora quiero hablarte del concepto del autocontrol, porque es el pilar central de todo lo que construiremos juntos hoy. El autocontrol no es represión. Ese es el error más común que cometen las personas cuando intentan cambiar. Piensan que controlar sus impulsos significa suprimirlos, ignorarlos, fingir que no existen, y eso no funciona. Nunca ha funcionado. Lo que reprimes no desaparece. Se transforma, se acumula, y eventualmente explota de la manera más destructiva posible. El verdadero autocontrol es la capacidad de reconocer un impulso, comprenderlo, y luego decidir conscientemente si actúas en consecuencia o no. Es la diferencia entre ser controlado por tus emociones y controlar lo que haces con ellas. Piénsalo de esta manera. Imagina que tienes un caballo poderoso. Ese caballo tiene energía, velocidad y fuerza. Si no lo domas, ese caballo te arrastrará hacia donde él quiera ir. Si lo dominas con crueldad, lo romperás y perderás su poder. Pero si lo entrenas con inteligencia, si aprendes a comunicarte con él, a guiarlo sin forzarlo, ese caballo se convierte en el aliado más poderoso que puedas tener. Tus emociones, tus deseos, tus impulsos son el caballo. El autocontrol es el entrenamiento. Y el resultado, cuando lo haces bien, es una combinación de pasión y disciplina que te hace prácticamente imparable. Hay un estudio famoso que se realizó en la Universidad de Stanford. Se conoce como el experimento del malvavisco. Pusieron a niños frente a un malvavisco y les dijeron, si esperas 15 minutos sin comértelo, te daremos 2. Algunos niños esperaron, muchos no pudieron. Y lo que descubrieron al hacer seguimiento de esos niños durante décadas fue asombroso. Los niños que pudieron esperar, es decir, los que demostraron mayor autocontrol a una edad temprana, resultaron tener mejores calificaciones, mejores relaciones, mejores carreras y mayor bienestar emocional que los que no pudieron esperar. El autocontrol no es solo una virtud moral, es una habilidad práctica con consecuencias reales y medibles en tu vida. Y como toda habilidad, se puede aprender, se puede entrenar, se puede fortalecer con práctica consistente. Y aquí viene algo que pocas personas entienden sobre el autocontrol. Cada vez que lo ejerces, cada vez que eliges no hablar cuando el impulso era hacerlo, cada vez que eliges no reaccionar cuando la emoción te presionaba, estás construyendo un músculo interno que se vuelve más fuerte con cada repetición. Y ese músculo, con el tiempo,
se convierte en tu mayor ventaja competitiva en cualquier área de tu vida. Pregúntate esto ahora mismo. ¿Cuántas oportunidades has perdido en los últimos 5 años porque reaccionaste en vez de responder? ¿Cuántas relaciones has dañado porque hablaste cuando debías haber callado? ¿Cuántas negociaciones has perdido porque revelaste demasiado pronto? ¿Cuántas personas han perdido el respeto por ti porque vieron que no puedes controlar lo que sale de tu boca? No te lo digo para hacerte sentir mal, te lo digo para despertarte, porque el dolor del arrepentimiento siempre es mayor que el dolor de la disciplina, siempre, sin excepción. Ahora vamos a profundizar en algo que es absolutamente fundamental para entender el poder del silencio estratégico. Vamos a hablar de la identidad. Tu identidad es la historia que te cuentas sobre quién eres. Y esa historia determina, con una precisión casi matemática, cómo te comportas en cada situación de tu vida. Si tu historia interna dice que eres alguien que necesita la aprobación de los demás para sentirse valioso, entonces hablarás de más, explicarás de más y justificarás de más, porque todo eso es comportamiento consistente con esa identidad. Si tu historia interna dice que eres alguien que confía en su propio valor, que no necesita ser constantemente validado, que sabe que sus acciones hablarán más alto que sus palabras, entonces naturalmente te volverás más selectivo con lo que dices, más poderoso en lo que haces y más respetado por todos los que te rodean. La pregunta crucial entonces no es cómo cambiar tus comportamientos. La pregunta crucial es cómo cambiar tu identidad, porque cuando cambias quién crees que eres, el comportamiento cambia de manera natural y sostenida. ¿Cómo se cambia la identidad? Con 3 elementos que funcionan juntos como un sistema. El primero es la decisión. Decides quién quieres ser, no quien el mundo dice que eres, no quien tu historia te dice que eres. Quién tú decides ser desde este momento en adelante. Esta decisión tiene que ser clara, específica y comprometida. No quiero ser más seguro, sino soy una persona que habla con intención, que actúa con disciplina y que construye respeto con su consistencia. El segundo elemento es la evidencia. Comienzas a acumular pequeñas victorias que le dicen a tu cerebro que esa nueva identidad es real. La primera vez que callas cuando antes hubieras hablado. La primera vez que escuchas completamente antes de responder. La primera vez que dejas que un resultado hable por ti en lugar de anunciarlo de antemano. Cada una de esas pequeñas acciones es un voto que le das a tu nueva identidad. Y con suficientes votos, la nueva identidad se convierte en tu realidad. El tercer elemento es la comunidad. Te rodeas de personas que reflejan la identidad que estás construyendo. Porque somos, en gran medida, el promedio de las 5 personas con quienes pasamos más tiempo. Si te rodeas de personas que hablan de más, que se quejan de más, que reaccionan en vez de responder, esa energía te absorbe. Pero si te rodeas de personas disciplinadas, estratégicas y enfocadas, esa energía también te transforma. Evalúa ahora mismo tu entorno, no para juzgar a nadie, sino para tomar decisiones inteligentes sobre dónde inviertes tu tiempo y tu energía. Ahora quiero hablarte del concepto del enfoque, porque sin enfoque, todo lo demás se derrumba. Vivimos en la era de la distracción más brutal que ha conocido la humanidad. Cada minuto del día tienes un dispositivo que te está pidiendo tu atención. Cada notificación, cada video, cada comentario, cada historia, cada scroll infinito está diseñado por los mejores ingenieros del mundo con un solo objetivo: robarte la atención. Y si te roban la atención, te roban el tiempo. Y si te roban el tiempo, te roban la vida. Los grandes productores de la historia humana, los grandes creadores, los grandes líderes, tenían algo en común que hoy se ha vuelto extraordinariamente escaso: la capacidad de enfocarse en una sola cosa durante periodos prolongados de tiempo. Isaac Newton descubrió la ley de la gravedad porque pasó meses enteros pensando en un solo problema. No estaba revisando sus redes sociales. No estaba en reuniones interminables. No estaba explicando sus avances antes de que estuvieran completos. Estaba enfocado con una intensidad que hoy nos parece casi sobrehumana, pero que en realidad es una habilidad que cualquier ser humano puede cultivar. El enfoque es el multiplicador de todo talento. Puedes tener el talento más extraordinario del mundo, pero si no puedes enfocarlo, si lo desperdigas en 1000 direcciones al mismo tiempo, ese talento nunca producirá los resultados que podría producir. Y aquí está la conexión con el silencio estratégico. Cuando dejas de hablar de más, cuando dejas de dispersar tu energía en conversaciones, explicaciones y justificaciones que no aportan nada, esa energía liberada puede ir directamente hacia tus objetivos. Cada palabra innecesaria que no pronuncias es energía que va hacia tu trabajo. Cada explicación que te ahorras es atención que va hacia tu crecimiento.
Cada reacción que controlas es poder que se acumula en tu interior. Las personas altamente enfocadas parecen calmadas porque lo están, no porque no sientan urgencia, sino porque esa urgencia está canalizada hacia su trabajo, no hacia su comunicación. Voy a darte ahora algo muy concreto, una técnica que puedes empezar a aplicar mañana mismo. La llamo la regla de las 3 preguntas antes de hablar. Antes de decir cualquier cosa en cualquier contexto, cualquier reunión, cualquier conversación, cualquier mensaje, cualquier publicación en redes sociales, hazte estas 3 preguntas. Primera, ¿es verdad lo que voy a decir? Segunda, ¿es necesario decirlo en este momento? Tercera, ¿mejora el silencio? Si lo que vas a decir no es verdad, obviamente no lo digas. Si es verdad pero no es necesario en este momento, guárdalo para cuando lo sea. Y si el silencio sería mejor que tus palabras, entonces el silencio es tu elección más poderosa. Esta técnica, aplicada consistentemente durante 30 días, puede transformar radicalmente cómo te perciben las personas a tu alrededor. No porque hayas cambiado lo que eres, sino porque habrás empezado a mostrar la parte más poderosa de lo que ya eres. Ahora quiero hablar de algo que toca una fibra muy profunda en las personas de más de 30 años. Quiero hablar de las relaciones, y de cómo el silencio estratégico las transforma. Las personas que hablan de más en sus relaciones, ya sean de pareja, de amistad, de trabajo o de familia, cometen un error que parece pequeño pero tiene consecuencias enormes. Creen que comunicar más es lo mismo que conectar más. Y no lo es. La comunicación sin conexión emocional es solo ruido. Puedes hablar con alguien durante horas y al final del día sentir que no los conoces. Y puedes estar en silencio con alguien durante 5 minutos, mirándose a los ojos con presencia total, y sentir una conexión más profunda que la que lograste en años de conversaciones superficiales. La conexión emocional no se construye con volumen de palabras, se construye con calidad de presencia. Y la presencia requiere algo que muchas personas en el mundo moderno han olvidado cómo hacer: escuchar de verdad. ¿Sabes cuál es el regalo más grande que puedes darle a otro ser humano? No es un consejo. No es una solución, no es tu opinión. El regalo más grande que puedes darle a otro ser humano es tu atención completa y genuina. Porque en un mundo donde todos están distraídos, donde todos están pensando en lo que van a responder mientras el otro todavía habla, donde todos están revisando su teléfono en medio de una conversación, la persona que escucha de verdad se convierte en algo extraordinariamente raro y extraordinariamente valioso. Sé esa persona, no por estrategia, sino porque es la forma más profunda de honrar a alguien que decides que merece tu tiempo. Y al mismo tiempo, cuando escuchas de esa manera, algo mágico sucede. Las personas a tu alrededor se sienten comprendidas, se sienten valoradas, se abren, comparten más, confían más, y tu influencia sobre ellas crece de manera natural, orgánica y poderosa, no porque hayas dicho algo brillante, sino porque les diste algo que muy pocas personas les dan. Voy a contarte algo sobre la vulnerabilidad, porque creo que hay una confusión fundamental que necesitamos aclarar. Hay personas que creen que el poder exige una máscara de invulnerabilidad, que para ser respetado tienes que parecer que no sientes nada, que nada te afecta, que eres de acero por dentro. Y esa creencia, aunque la entiendo, es completamente equivocada. La vulnerabilidad auténtica no es debilidad. La vulnerabilidad auténtica es la disposición a ser honesto sobre lo que sientes, lo que no sabes y lo que te importa, en el momento correcto, con las personas correctas, con las palabras correctas. Y esto conecta directamente con el silencio estratégico, porque la persona que habla de más generalmente lo hace para evitar la vulnerabilidad. Llena el silencio con palabras para no tener que sentir el incómodo peso de ser honesta sobre lo que realmente está pasando en su interior. Pero la persona que ha aprendido el poder del silencio no necesita llenar ese espacio. Puede permanecer en él, puede mirarte a los ojos en un momento de tensión y, en vez de justificarse o atacar, simplemente decir: necesito pensar en esto. O incluso más poderoso: tienes razón en algo de eso. ¿Sabes cuánta fuerza se necesita para decir tienes razón cuando toda tu ego está gritando que te defiendas? Una cantidad enorme. Y esa fuerza, esa capacidad de elegir la honestidad sobre la defensa del ego, es una de las formas más altas de autocontrol que existe. Las personas que lo hacen ganan algo que el dinero no puede comprar: la confianza absoluta de todos los que lo rodean. Vamos a entrar ahora en una de las partes más prácticas de esta clase. Voy a hablarte de estrategias específicas para desarrollar el poder del silencio estratégico en diferentes áreas de tu vida.
Y quiero que, mientras escuchas, pienses en cuál de estas áreas necesitas más trabajo ahora mismo. Comencemos con el área profesional. En el entorno de trabajo, sea cual sea tu posición, la persona que habla menos pero con más impacto es siempre la persona que más respeto genera. Y esto aplica tanto si eres empleado como si eres empleador. Si eres empleado, la tentación de hablar de más viene generalmente de la necesidad de demostrar tu valor. Sientes que si no hablas, si no muestras todo lo que sabes, si no participas en cada conversación, serás ignorado, pasado por alto, olvidado, y entonces hablas, y hablas. Y en muchos casos, más de lo necesario. Pero los líderes que más influyen en sus equipos son los que observan, son los que escuchan, son los que hacen preguntas precisas en vez de dar respuestas prematuras. Son los que cuando hablan, todos se detienen a escuchar, precisamente porque saben que cuando esa persona habla, lo que dice vale la pena escuchar. ¿Cómo desarrollas esa reputación? Con consistencia, con resultados, y con la disciplina de hablar solo cuando tienes algo que realmente agrega valor. Una técnica concreta para el entorno profesional. En tu próxima reunión, decide de antemano cuántas veces vas a hablar. Máximo 3 intervenciones. Elige esas 3 intervenciones con cuidado. Asegúrate de que cada una sea precisa, relevante y aporte algo que nadie más ha dicho. Y al terminar la reunión, observa cómo te percibieron las personas a tu alrededor. La diferencia será visible. Y una vez que la sientas, nunca querrás volver a hablar de más. Si eres líder, si eres empresario o emprendedor, el principio es aún más crítico, porque tu equipo toma señales de ti constantemente. Si tú hablas de más, si reaccionas emocionalmente en vez de responder estratégicamente, si compartes cada pensamiento sin filtro, tu equipo aprende que eso es lo que se espera. Y el caos comunicacional que resulta de eso puede destruir una organización entera. Los mejores líderes que he conocido en décadas de trabajo con organizaciones de todo el mundo tienen algo en común. Son deliberados con sus palabras. No hablan por hablar, hablan para crear acción, y cuando hablan, todos escuchan, no porque les hayan dicho que deben escuchar, sino porque la consistencia del líder ha demostrado que cuando habla, vale la pena hacerlo. Pregúntate, ¿qué señales está enviando tu forma de comunicarte a las personas que dependen de ti? ¿Estás modelando el tipo de comunicación que quieres ver en tu entorno? ¿O estás enviando señales de caos, reactividad e impulsividad sin darte cuenta? Ahora vayamos al área de las relaciones personales. Y aquí voy a decir algo que puede incomodar a algunas personas, pero que necesitan escuchar. En las relaciones de pareja, el silencio estratégico es una de las herramientas más poderosas que existen. No el silencio pasivo-agresivo. No el silencio de castigo. No el silencio que usa el otro como arma. Eso es toxicidad, no estrategia. Lo que estoy hablando es algo completamente diferente. Estoy hablando del silencio que escucha. Del silencio que permite al otro terminar de hablar antes de responder. Del silencio que reconoce cuando una conversación se está calentando demasiado y decide que es mejor pausar que escalar. Del silencio que respeta los espacios del otro sin interpretarlos como rechazo. Hay parejas que pelean durante años sobre los mismos temas porque ninguno de los dos ha aprendido a escuchar de verdad. Cada uno está esperando su turno para hablar, para defender su posición, para demostrar que tiene razón. Y mientras eso sucede, la conexión emocional se erosiona, centímetro a centímetro, conversación a conversación, hasta que un día, se miran y se preguntan cómo llegaron a sentirse tan solos estando juntos. La solución no es más comunicación, la solución es mejor comunicación. Y mejor comunicación siempre empieza con mejor escucha. Una técnica poderosa para parejas y para cualquier relación significativa. La próxima vez que tengan una conversación difícil, implementa esta regla. Antes de responder a lo que el otro acaba de decir, repite con tus propias palabras lo que escuchaste, no para estar de acuerdo, sino para confirmar que entendiste. Algo tan simple como, lo que escucho que estás diciéndome es que te sientes ignorado cuando no te incluyo en estas decisiones. ¿Es eso correcto? Ese momento de validación antes de la respuesta puede cambiar completamente el tono de una conversación, porque la persona que se siente comprendida baja la guardia, y cuando la guardia baja, la conexión real puede comenzar. Vamos ahora al área del desarrollo personal. Y aquí quiero hablarte de algo que muy pocas personas hacen, pero que separa a los que avanzan de los que se quedan estancados. Las personas que más crecen no son necesariamente las que más hablan sobre su crecimiento. Son las que trabajan en él en silencio. Son las que leen cuando nadie los está viendo. Las que practican cuando no hay aplausos.
Las que se levantan temprano a trabajar en su visión sin necesitar que nadie lo sepa. Hay un fenómeno psicológico muy interesante que los investigadores han documentado y que necesitas conocer. Se llama el efecto de la sustitución de objetivos. Cuando le cuentas a alguien tu meta, tu cerebro recibe una pequeña dosis de satisfacción, como si ya la hubieras logrado. Y esa satisfacción prematura puede reducir tu motivación para trabajar en ella. En otras palabras, hablar de tus metas puede literalmente sabotear tu capacidad de alcanzarlas. Los grandes achievers trabajan en silencio, ejecutan en silencio, y solo cuando los resultados son visibles e irrebatibles, permiten que el mundo los vea. ¿Cuántas veces has anunciado un plan que nunca ejecutaste? ¿Cuántas veces has compartido una meta que quedó en el anuncio? ¿Cuántas veces has sentido el placer de la conversación sobre tus sueños más que el placer de trabajar en ellos? Esa trampa es más común de lo que crees. Y hoy es el día en que decides salir de ella. A partir de hoy, tus metas más importantes son tuyas. No las compartes antes de tenerlas. No las anuncias antes de lograrlas. No las explicas a personas que no tienen la madurez de entenderlas. Las proteges con el mismo silencio con que proteges algo que aún está creciendo, que aún es frágil, que necesita tiempo y energía sin interferencias externas para convertirse en lo que está destinado a ser. El campesino sabio no abre la tierra para ver si la semilla está creciendo. La siembra, la riega, la abona, y espera con paciencia y confianza, porque sabe que el proceso no se puede apresurar, que el crecimiento ocurre bajo la tierra, en el silencio, antes de que el mundo pueda verlo. Sé el campesino sabio con tus propias metas. Ahora quiero hablar de algo que muchas personas en la audiencia de este video están enfrentando, aunque quizás no lo hayan nombrado así. Quiero hablar del costo del ruido interno. Porque cuando hablamos del silencio estratégico, no hablamos solo del silencio externo, de lo que dices o no dices a los demás. Hablamos también del silencio interno, de la capacidad de callar la voz interior que constantemente te juzga, que te recuerda todos tus errores, que te convence de que no eres suficiente, que te dice que ya es demasiado tarde para cambiar. Esa voz es, en muchos casos, el mayor obstáculo para tu crecimiento. No tu entorno, no tus circunstancias, no la economía, no las personas difíciles en tu vida. Esa voz interna que has estado escuchando durante años, que has alimentado con atención, y que se ha vuelto más ruidosa con cada derrota, con cada vergüenza, con cada error que no has podido perdonarte. ¿Cuánta energía le has dado a esa voz? ¿Cuántos años has invertido en discutir con ella, en intentar silenciarla, en convencerte de que tiene razón? Esa energía, esa cantidad enorme de recursos mentales y emocionales, podría haber ido hacia tus objetivos, podría haber ido hacia tus relaciones, podría haber ido hacia tu crecimiento. Y la ironía profunda es esta: la forma de silenciar esa voz interna no es luchando contra ella, es exactamente lo mismo que el silencio estratégico externo. Es observarla, comprenderla, y no darle el poder de controlar tus acciones. Cuando esa voz dice, no puedes, la respuesta no es, sí puedo, en un acto de afirmación desesperada. La respuesta es, interesante. Gracias por la información, voy a actuar de todos modos, porque la acción es el único antídoto real contra el ruido interno. La acción pequeña, consistente y disciplinada es lo que eventualmente silencia esa voz, no porque la hayas convencido, sino porque la evidencia de tus acciones se vuelve más ruidosa que sus dudas. Pregúntate, ¿cuántos años de tu vida has perdido escuchando esa voz interna que te decía que no eras suficiente? ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti solo porque esa voz convenció a que el momento no era el adecuado, que aún no estabas listo, que había demasiado riesgo? ¿Cuántas veces esa voz te dijo que esperaras y tú esperaste y el momento se fue para siempre? No actúes para silenciar la voz, actúa a pesar de ella. Esa es la diferencia entre el miedo que paraliza y el coraje que transforma. Ahora vamos a hablar de algo que llamo el principio de la presencia gravitacional. Y quiero que prestes mucha atención a este concepto, porque puede cambiar fundamentalmente cómo las personas te perciben en cualquier entorno. La presencia gravitacional es esa cualidad que tienen ciertas personas de atraer la atención y el respeto sin pedirlo. Entran a una sala, y sin decir una palabra, todos sienten su llegada. No es porque sean los más atractivos, ni los más ricos, ni los más inteligentes. Es porque irradian algo que la mayoría de las personas no tiene, una seguridad interna que no depende de la validación externa. Y esa seguridad se construye, no se nace con ella. Se construye ladrillo a ladrillo, con cada decisión consciente de actuar en alineación con tus valores más profundos, independientemente de lo que otros piensen, digan o hagan.
La persona que tiene presencia gravitacional no necesita convencerte de nada. No necesita explicarte por qué merece tu respeto. Simplemente lo tiene. Porque su historia interna, la identidad que se ha construido a través de años de disciplina y coherencia, irradia hacia afuera de una manera que otras personas sienten aunque no puedan explicar exactamente por qué. ¿Cómo se construye esa presencia? Con 4 pilares fundamentales. El primer pilar es la coherencia. Haces lo que dices y dices lo que haces. No perfectamente. Nadie lo hace perfectamente, pero consistentemente. La coherencia entre tus palabras y tus acciones es el fundamento de la credibilidad, y sin credibilidad no hay presencia real. El segundo pilar es el enfoque. Ya hablamos de esto, pero vale la pena repetirlo porque es fundamental. La persona enfocada tiene una calidad de energía que es casi palpable. Sabe hacia dónde va. No se distrae con cada ruido a su alrededor. Y esa claridad de dirección se convierte en una forma de magnetismo. El tercer pilar es la ecuanimidad, la capacidad de mantener la calma en situaciones de presión. No porque no sientas la presión, sino porque has entrenado tu sistema nervioso para responder en lugar de reaccionar. La persona que puede mantenerse tranquila cuando todo a su alrededor está en caos, se convierte automáticamente en el centro de gravedad de cualquier grupo. El cuarto pilar es la generosidad sin expectativa. La persona que da sin llevar la cuenta, que ayuda sin pedir reconocimiento, que contribuye sin anunciar su contribución, genera en los demás una lealtad y un respeto que ninguna cantidad de discurso persuasivo podría generar. ¿Tienes estos 4 pilares en tu vida? ¿O hay alguno que necesita atención urgente? Identifícalo ahora, no más tarde. Ahora. Porque la claridad sobre lo que necesitas trabajar es el primer paso hacia el cambio. Quiero hablarte ahora de algo que muy pocas personas se atreven a discutir con honestidad: el precio de no cambiar. He trabajado con miles de personas en mi carrera, he visto personas transformar su vida completamente en meses. He visto también personas que llegaron a mis seminarios, escucharon todo, se sintieron profundamente inspiradas, tomaron notas, aplaudieron, me dieron la mano y se fueron. Y 2 años después, exactamente 2 años, seguían en el mismo lugar, con las mismas quejas, con las mismas excusas, con el mismo estancamiento. ¿Qué los separaba? No la inteligencia, no el talento, no las circunstancias. Los separaba una sola cosa: la decisión. La decisión de actuar a pesar del miedo. La decisión de cambiar a pesar de la incomodidad. La decisión de comprometerse con una nueva versión de sí mismos a pesar de la incertidumbre. Piensa en cómo se verá tu vida dentro de 5 años si no cambias nada, no como ejercicio pesimista, como ejercicio de honestidad brutal. Si sigues dispersando tu energía con palabras que no aportan, si sigues buscando validación externa en lugar de construir confianza interna, si sigues anunciando planes que nunca ejecutas, si sigues reaccionando en lugar de responder, ¿cómo serán tus relaciones? ¿Cómo será tu situación profesional? ¿Cómo te sentirás contigo mismo? Ahora piensa en cómo se verá tu vida dentro de 5 años si comienzas hoy. Si hoy decides que eres una persona que habla con intención, si hoy decides que eres una persona que escucha antes de responder, si hoy decides que tu silencio es tu poder y no tu debilidad, si hoy decides que tus acciones hablarán más alto que tus palabras, ¿cómo serán tus relaciones? ¿Cómo será tu carrera? ¿Cuánto te respetarás a ti mismo? La diferencia entre esas 2 versiones de tu futuro no está en las circunstancias, está en la decisión que tomes hoy. Y la decisión no tiene que ser perfecta. No tiene que venir acompañada de confianza total ni de claridad completa. La decisión simplemente tiene que ser real, comprometida, tuya. Vamos a hablar ahora de algo muy práctico: cómo manejar los momentos de máxima presión. Porque es fácil practicar el silencio estratégico cuando todo va bien. El verdadero test viene en los momentos difíciles. En la discusión que escala, en la crítica que duele, en la provocación que presiona todos tus botones. ¿Qué haces en esos momentos? Lo primero es reconocer la señal. Tu cuerpo siempre te avisa antes de que reacciones. Hay un aumento en el ritmo cardíaco, hay una tensión en el pecho o en los hombros, hay un calor que sube por el cuello. Aprende a reconocer esas señales como lo que son: avisos de que necesitas pausar. Lo segundo es la pausa consciente. En el momento en que sientes esas señales, antes de abrir la boca, respira. Una respiración profunda, no para calmarte de manera inmediata, sino para crear ese microsegundo de espacio entre el estímulo y tu respuesta. Ese microsegundo es donde vive tu poder.
Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y uno de los pensadores más profundos del siglo XX, dijo algo que se ha quedado conmigo durante décadas. Dijo que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestra libertad para elegir la respuesta. Y en esa respuesta está nuestro crecimiento y nuestra felicidad. Ese espacio, ese pequeño pero poderoso espacio entre lo que te sucede y lo que decides hacer, es exactamente lo que estamos entrenando cuando practicamos el silencio estratégico. Lo tercero es la respuesta deliberada. Después de la pausa, cuando decides hablar, hazlo desde la elección, no desde la reacción. Elige las palabras con intención, elige el tono con conciencia, y si necesitas tiempo para encontrar la respuesta correcta, di exactamente eso. Necesito un momento para pensar en esto antes de responder. Esa frase sola comunica más madurez y más poder que cualquier réplica rápida e impulsiva que puedas dar. Y lo cuarto, y esto es crucial, aprende la diferencia entre los conflictos que merecen tu energía y los que no. No todo merece una respuesta. No toda provocación merece ser respondida. No toda crítica merece una defensa. A veces, el acto más poderoso que puedes hacer es simplemente no darle a alguien la satisfacción de verte reaccionar. Hay un proverbio que me gusta mucho: no luches con el cerdo. Los dos se ensucian, y al cerdo le gusta. Elegir tus batallas con sabiduría es una de las formas más sofisticadas del silencio estratégico. Ahora quiero hablarte de la diferencia entre el deseo sano y el deseo destructivo, porque esto es fundamental para entender todo el sistema que estamos construyendo. El deseo sano es el que te empuja hacia adelante. Es el deseo de mejorar, de crecer, de contribuir, de conectar, de crear algo que importe. Es el deseo que alimenta tu disciplina y que te da energía incluso cuando el camino es difícil. Es el deseo que al final del día te hace sentir que tu vida tiene dirección, propósito y significado. El deseo destructivo es el que te consume sin construir nada. Es el deseo de ser el más inteligente en cada conversación. El deseo de tener siempre la última palabra. El deseo de ser visto y validado constantemente. El deseo de controlar a los demás en vez de controlarte a ti mismo. El deseo de parecer exitoso antes de serlo. ¿Puedes reconocer en tu propia vida dónde los deseos destructivos han estado operando sin que te des cuenta? ¿Cuánta energía has invertido en deseos que nunca te dieron lo que prometían? El deseo de ser el más inteligente en cada conversación no te hace más inteligente, te hace más solitario. El deseo de tener la última palabra no te da poder, te quita relaciones. El deseo de ser constantemente validado no construye autoestima, la erosiona, porque la validación que viene de afuera nunca es suficiente. Siempre necesitas más. Siempre dependes del estado de ánimo de otra persona para sentirte bien contigo mismo. Y esa dependencia es la antítesis del poder personal. El único deseo que realmente te nutre es el deseo de ser mejor mañana de lo que eres hoy. No mejor que los demás. Mejor que tú mismo ayer. Esa competencia interna, esa búsqueda constante de una versión mejorada de ti mismo, es la fuente de una motivación que nunca se agota. Porque no depende de comparaciones externas que siempre serán impredecibles. Depende de un estándar interno que tú controlas completamente. Vamos ahora a un concepto que llamo la economía de las palabras. Y quiero que lo entiendas como lo que es, una filosofía de vida que, una vez que la adoptas, transforma completamente tu impacto en el mundo. En economía, la escasez crea valor. Lo que es abundante tiene poco valor. Lo que es escaso tiene mucho valor. El agua en el desierto es más valiosa que el oro. El tiempo de un médico de emergencias en el momento de una crisis vale más que cualquier bien material. Las palabras funcionan exactamente de la misma manera. Las palabras escasas tienen más valor. Las palabras abundantes tienen menos valor. La persona que habla constantemente, que llena cada silencio con opiniones, comentarios y reflexiones, hace que sus palabras pierdan valor. Porque el oyente aprende que hay demasiadas para prestarle atención cuidadosa a todas, y entonces empieza a filtrar, empieza a ignorar, empieza a desconectarse. Pero la persona que habla poco, que elige sus palabras con cuidado, que permite que el silencio exista y tenga presencia, hace que cada cosa que diga sea escuchada con una atención diferente. Porque el oyente ha aprendido que cuando esa persona habla, vale la pena escuchar. ¿Qué tipo de comunicador quieres ser? ¿El que produce mucho ruido con poco impacto? ¿O el que produce pocas palabras con impacto máximo? Practica la economía de las palabras. No solo en las conversaciones, sino también en los mensajes que mandas, en los comentarios que escribes, en las opiniones que compartes.
Pregúntate siempre si lo que estás a punto de decir agrega valor real, y si la respuesta no es un sí claro y rotundo, elige el silencio. Ahora vamos a hablar de algo que quiero que lleves contigo mucho más allá de este video. Quiero hablarte del concepto de integridad como fuente de poder. La integridad no es solo no mentir. La integridad es la alineación entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Y cuando esa alineación existe de manera consistente, genera un tipo de poder que ninguna habilidad comunicativa puede reemplazar. Las personas íntegras no necesitan convencer. Sus acciones ya convencen. No necesitan recordarle a la gente su valor. Sus resultados ya lo hacen. No necesitan defender su reputación. Su comportamiento consistente durante años ya es su mejor defensa. Y aquí está la conexión fundamental. El silencio estratégico solo es poderoso si viene acompañado de integridad. Porque si callas y después actúas de manera inconsistente, el silencio no era estrategia, era evasión. Y la diferencia entre los dos es enorme. El silencio estratégico dice, no necesito decirlo porque mis acciones lo demostrarán. La evasión dice, no quiero enfrentar esto ahora. ¿Con cuál de los dos estás operando en las diferentes áreas de tu vida? Sé honesto, porque esa honestidad es el punto de partida de todo cambio real. Quiero darte ahora un sistema concreto, una rutina diaria, que puedes implementar desde mañana mismo para comenzar a construir el poder del silencio estratégico en tu vida. No es complicado. No requiere horas de tiempo ni recursos especiales. Requiere solo lo que ya tienes, tu atención y tu compromiso. Lo primero es la práctica de la reflexión matutina. Cada mañana, antes de comenzar el día, antes de revisar el teléfono, antes de hablar con nadie, date 10 minutos contigo mismo, en silencio, no para meditar en el sentido esotérico, sino para definir tu intención del día. Pregúntate, ¿quién quiero ser hoy? ¿Cuál es la conversación más importante que tendré hoy y cómo quiero abordarla? ¿En qué momento del día sé que seré tentado a reaccionar en lugar de responder y cómo me preparo para manejarlo mejor? Esos 10 minutos de preparación consciente pueden cambiar completamente la calidad de todo lo que sigue. Lo segundo es el registro de observación nocturna. Cada noche, antes de dormir, dedica 5 minutos a revisar el día. No para juzgarte, sino para aprender. Pregúntate, ¿hubo algún momento hoy en que hablé más de lo necesario? ¿Qué necesidad intentaba satisfacer? ¿Hubo algún momento en que el silencio estratégico me sirvió bien? ¿Qué puedo hacer diferente mañana? Este hábito de reflexión constante es lo que convierte la experiencia en aprendizaje y el aprendizaje en crecimiento. Sin reflexión, simplemente repetimos los mismos patrones indefinidamente. Lo tercero es la práctica de la escucha activa. Elige una conversación al día, solo una, para practicar la escucha total. Escucha sin interrumpir, sin pensar en lo que vas a responder, sin revisar tu teléfono, sin divagar mentalmente, simplemente escucha. Y al final de la conversación, resume lo que escuchaste antes de dar tu opinión. Haz esto consistentemente durante 30 días y verás resultados que te sorprenderán. Las personas a tu alrededor cambiarán su comportamiento hacia ti, no porque hayas hecho algo dramático, sino porque habrás comenzado a darles algo extraordinariamente escaso en el mundo moderno, presencia genuina. Y lo cuarto es la revisión semanal de coherencia. Una vez a la semana, revisa si tus palabras y tus acciones están alineadas. ¿Dijiste que harías algo y no lo hiciste? ¿Prometiste algo que no cumpliste? ¿Hay algún área de tu vida donde estés diciendo una cosa y haciendo otra? Identifícala. Decide cómo vas a cerrar esa brecha, y hazlo, porque la integridad se construye en los detalles. En los compromisos pequeños que cumples cuando nadie está mirando. En las promesas que haces y que honras aunque sea incómodo. En la consistencia que mantienes entre tu vida privada y tu vida pública. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca. El progreso exige disciplina. Y la disciplina se construye exactamente en estos momentos pequeños, cotidianos y aparentemente insignificantes. Voy a pausar aquí para decirte algo importante. Llevamos bastante tiempo juntos en este video. Y sé que en algún punto de esta conversación, parte de lo que he dicho ha tocado algo real en ti. Un reconocimiento, un momento de incomodidad, una memoria de una oportunidad perdida. Una chispa de esperanza sobre lo que podría ser diferente. No ignores eso, esa chispa es real, esa incomodidad es real. Y si la honras, si la usas como combustible en lugar de dejarla desaparecer en el olvido de la rutina diaria, puede convertirse en el punto de inflexión de tu vida. Recuerda siempre, no son los grandes errores los que destruyen tu vida.
Son los hábitos silenciosos que repites todos los días sin darte cuenta. El hábito de hablar sin intención, el hábito de buscar validación en lugar de construir valor, el hábito de anunciar en lugar de ejecutar, el hábito de reaccionar en lugar de responder. Esos hábitos, pequeños y aparentemente inocuos, se acumulan durante años hasta convertirse en el techo que te impide crecer. Y la buena noticia, la noticia que quiero que lleves contigo cuando termines de ver este video, es esta: los hábitos no son permanentes, los hábitos son patrones aprendidos, y lo que se aprende se puede desaprender. Lo que se construyó, se puede reconstruir. Lo que se cerró se puede abrir. No importa cuántos años llevas con estos patrones. No importa cuántas veces has intentado cambiar y has vuelto al mismo lugar. Lo que importa es que hoy, en este momento, tienes la información, tienes la estrategia y tienes la oportunidad de elegir diferente. Y la elección, como siempre, es tuya. Quiero hablarte ahora de algo que ha aparecido en mi trabajo con líderes durante décadas y que pocas personas se atreven a nombrar abiertamente. Es la conexión entre el silencio estratégico y el verdadero liderazgo. No el liderazgo que se proclama, el liderazgo que se ejerce. Los grandes líderes de la historia tenían una capacidad que los diferenciaba de los demás, la capacidad de inspirar sin necesitar el centro de atención. Winston Churchill podía galvanizar a toda una nación con pocas palabras elegidas con precisión quirúrgica. Gandhi movió a millones con una quietud que desconcertaba a sus adversarios. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión y salió con más influencia moral que cuando entró, precisamente porque en el silencio forzado de su cautiverio construyó una fortaleza interior que el mundo entero podía sentir. El liderazgo real no se trata de quién habla más fuerte. Se trata de quien actúa con mayor consistencia. Se trata de quien inspira con su ejemplo más que con sus discursos. Se trata de quien puede mantenerse firme y claro cuando todo a su alrededor está en caos. ¿Quieres ser ese tipo de líder en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad? Entonces empieza hoy. No cuando tengas todas las respuestas. No cuando hayas resuelto todos tus problemas internos. No cuando el momento sea perfecto, porque el momento perfecto no existe. Existe solo este momento. Y lo que hagas con este momento determina quién serás mañana. Vamos a abordar ahora algo que es profundamente relevante para las personas mayores de 30 años que están viendo este video. La relación entre el silencio estratégico y la reconstrucción de la confianza en ti mismo. Muchas personas en esa etapa de la vida han pasado por experiencias que sacudieron su confianza, una relación que terminó mal, un negocio que fracasó, una oportunidad que no aprovecharon, una decisión que resultó equivocada. Y el peso de esas experiencias se convierte en una voz que dice: mira lo que pasó la última vez que confiaste en ti mismo, y entonces empiezan a compensar, hablan más para parecer seguros. Buscan validación constante porque no confían en su propio juicio. Explican y justifican cada decisión porque internamente no confían en que sea la correcta. Y ese ciclo los mantiene atrapados en la misma inseguridad que intentan esconder. La reconstrucción de la confianza no viene de eliminar el miedo. Viene de actuar a pesar de él. Viene de tomar una pequeña decisión, cumplirla y decirte: lo dije y lo hice. Y luego otra. Y otra. Hasta que el patrón de coherencia interna se vuelve tan sólido que la confianza regresa no como un sentimiento temporal, sino como una certeza profunda de que eres alguien que cumple lo que se compromete. Eso es lo que construye la confianza real. No las afirmaciones en el espejo, no los libros de autoayuda. Los libros y las afirmaciones son herramientas útiles, pero sin acción son solo palabras. Y ya hemos hablado suficientemente sobre el costo de las palabras sin acción. La confianza se construye con actos, pequeños, consistentes, honestos y comprometidos actos que le dicen a tu sistema interno: eres alguien en quien puedo confiar. ¿Cuántos años de tu vida has perdido repitiendo un hábito que te roba energía, tiempo y oportunidades? ¿Cuántos años seguirás esperando para convertirte en la persona que en lo más profundo de tu ser sabes que puedes ser? Hay un momento en la vida de cada persona, y espero que ese momento sea para ti ahora mismo, en que deja de buscar el momento perfecto y simplemente comienza. En que deja de esperar la motivación y crea disciplina. En que deja de hablar sobre el cambio y comienza a hacerlo. Ese momento es ahora, si decides que lo es. Vamos a hablar ahora de estrategias para el manejo de las redes sociales, porque en el mundo actual este es un campo de batalla crítico para la mente y la energía de millones de personas. Las redes sociales son, en su esencia,
el campo donde el deseo de validación externa se expresa de manera más cruda y más pública que en cualquier otro contexto de la historia humana. Cada publicación es una declaración de existo, importo, vale la pena prestarme atención, y el sistema de likes, comentarios y compartidos ha creado un ciclo de refuerzo que puede volverse adictivo con una facilidad aterradora. ¿Cuántas veces has publicado algo y luego has revisado compulsivamente cuántos likes tenía? ¿Cuántas veces la cantidad de reacciones que recibiste determinó cómo te sentiste el resto del día? ¿Cuántas veces has modificado lo que ibas a decir para que sea más aceptable para tu audiencia en lugar de decir lo que realmente pensabas? Si eso te resulta familiar, no te estoy juzgando. Estoy describiendo el comportamiento de la mayoría de los usuarios activos de redes sociales. El sistema está diseñado para crear exactamente esa dependencia. Y salir de ella requiere exactamente el mismo tipo de autocontrol y silencio estratégico que estamos desarrollando en todas las otras áreas. ¿Qué significa el silencio estratégico en las redes sociales? No significa que desaparezcas. Significa que publicas con intención, no con compulsión. Significa que compartes cuando tienes algo que realmente vale la pena compartir, no cuando necesitas atención. Significa que la cantidad de likes que recibes no determina tu estado de ánimo. Significa que tu valor como persona no está en discusión cada vez que publicas algo. Las personas que han desarrollado una presencia digital poderosa y respetada no son las que publican más. Son las que publican mejor. Son las que cuando aparecen tienen algo que decir. Son las que no necesitan la aprobación del algoritmo para saber que su vida tiene valor. Y el tiempo que recuperas cuando dejas de consumir y producir contenido compulsivamente puede redirigirse hacia las cosas que realmente construyen tu vida. Recuerda, no confundas actividad con productividad. No confundas presencia digital con presencia real. No confundas el número de personas que te siguen online con la profundidad de las relaciones que tienes en tu vida. El mundo digital puede amplificar lo que eres, pero solo si lo que eres tiene profundidad real, y esa profundidad se construye en el silencio, en el trabajo, en la disciplina, en la coherencia que nadie ve, pero que tú sientes. Quiero hablar ahora de algo que sé que está en la mente de muchas personas que están viendo este video. Quiero hablar del tiempo. Una de las quejas más comunes que escucho cuando hablo de desarrollar nuevos hábitos, nuevas disciplinas, nuevas estrategias, es, Brian, no tengo tiempo. Y a esa queja respondo siempre lo mismo. No tienes tiempo. O no has decidido cuáles son tus prioridades. Porque el tiempo es absolutamente democrático. Cada ser humano en este planeta tiene exactamente 24 horas al día. No importa si eres millonario o si estás en crisis. No importa si tienes 50 empleados o si trabajas solo. No importa si vives en una ciudad grande o en un pueblo pequeño. 24 horas. Para todos, sin excepción. La diferencia entre las personas que avanzan y las que se quedan estancadas no está en cuánto tiempo tienen, está en cómo deciden usarlo. Y aquí es donde el silencio estratégico vuelve a ser absolutamente relevante. Porque una de las mayores inversiones de tiempo sin retorno que la mayoría de las personas hacen es en conversaciones que no aportan nada, en quejas que no cambian nada, en conflictos que no merecen esa energía, en contenido que consume sin construir. Si hicieras un inventario honesto de cómo gastas tu tiempo en las últimas 2 semanas, ¿qué encontrarías? ¿Cuántas horas en conversaciones que no avanzaron ningún objetivo importante? ¿Cuántas horas en conflictos que podrías haber elegido no alimentar? ¿Cuántas horas en distracciones digitales que no te dieron nada más que el placer momentáneo del scroll? Esas horas son tuyas. Puedes recuperarlas, puedes redirigirlas. Puedes convertirlas en el tiempo de construcción que tu vida está esperando. No te pido que sacrifiques el descanso ni el placer. Ambos son necesarios para la vida humana. Te pido que seas honesto sobre la diferencia entre el descanso que restaura y la distracción que agota, entre el placer que enriquece y la evasión que vacía. Esa diferencia, una vez que la ves claramente, cambia para siempre la forma en que gestionas tu tiempo. Ahora quiero llevarte a un lugar que es quizás el más profundo de todo lo que hemos explorado hoy. Quiero hablarte de la paz interior como fuente de poder. Las personas que viven en un estado de guerra interna constante, que se critican a sí mismas sin parar, que están siempre en conflicto con quienes son, que nunca pueden sentarse en quietud porque la quietud trae demasiadas preguntas incómodas, esas personas inevitablemente buscan en el exterior lo que no tienen en el interior. Y esa búsqueda las lleva a hablar de más, a buscar validación de más, a depender de los demás de más. La paz interior no significa que no tienes ambiciones.
Significa que tu bienestar interno no depende de que las ambiciones se cumplan en este momento. Significa que puedes estar en el proceso, en el camino, en la etapa imperfecta del crecimiento, y aún así sentirte completo. No completo porque ya llegaste. Completo porque confías en que estás yendo en la dirección correcta. Esa paz es la que te da la paciencia para no hablar antes de tiempo, para no mostrar antes de estar listo, para no anunciar antes de haber construido, para no pedir reconocimiento antes de haberlo ganado. Y curiosamente, esa paz interna es exactamente lo que hace que el silencio se sienta poderoso en lugar de vacío. Porque el silencio de alguien en paz es completamente diferente al silencio de alguien con miedo. El primero irradia presencia, el segundo irradia ansiedad. Y las personas que te rodean sienten la diferencia aunque no puedan explicarla. ¿Cómo construyes esa paz interior? Con honestidad, con el perdón de los errores del pasado, incluidos los tuyos propios, con la claridad de tus valores más profundos, con el compromiso de vivir en alineación con esos valores, día a día, aunque sea imperfectamente. No hay camino rápido hacia la paz interior, pero hay decisiones diarias que te acercan o que te alejan de ella. Y el silencio estratégico, paradójicamente, es una de las prácticas más poderosas para cultivarla. Porque cuando dejas de alimentar el ruido externo, el ruido interno también empieza a calmarse. Y en esa calma es donde encuentras la claridad que necesitas para vivir con propósito. Estamos llegando al final de este tiempo juntos. Y quiero cerrar con algo que espero que lleves contigo mucho después de que este video termine. En todos mis años de trabajo, enseñanza e investigación sobre el desarrollo humano, he llegado a una convicción profunda y sólida que no ha cambiado en décadas. Y es esta: cada ser humano tiene dentro de sí más poder del que jamás ha usado, más capacidad de la que cree tener, más resiliencia de la que ha necesitado demostrar, más sabiduría de la que se permite reconocer. Y esa riqueza interior, ese potencial enorme que espera ser liberado, solo se activa cuando decides dejar de buscarlo en el exterior y comenzar a cultivarlo en el interior. Cuando dejas de pedir permiso para ser quien quieres ser, cuando dejas de esperar que alguien te diga que estás listo, cuando dejas de buscar la validación que nunca será suficiente, y en cambio construyes la confianza que nadie puede quitarte. El que habla menos, controla más. No porque el silencio sea un truco de manipulación, sino porque el silencio estratégico es la expresión exterior de una vida interior ordenada, disciplinada y poderosa. Es la manifestación visible de un ser humano que sabe quién es, sabe lo que quiere y sabe cómo llegar ahí, sin necesitar que el mundo entero lo confirme a cada paso del camino. Eso eres tú. O mejor dicho, eso puedes ser tú, desde hoy. Si decides que sí, reflexiona ahora, en este momento, antes de que cierres este video, ¿qué es lo más importante que llevas de todo lo que hemos explorado hoy? ¿Qué es lo primero que vas a cambiar? ¿Qué es el primer paso que puedes dar mañana mismo? No lo pienses demasiado, no busques el plan perfecto. Busca el primer paso posible. Y da ese paso, porque el camino de 1000 kilómetros comienza con el primero. Y cuando lo des, cuando empieces a sentir la diferencia que hace en tu vida el hablar con intención, el escuchar con presencia, el actuar en silencio y dejar que los resultados hablen, recuerda que esto es solo el comienzo, porque hay mucho más por explorar, hay técnicas más avanzadas, hay estrategias más profundas, hay herramientas para cada área específica de tu vida que todavía no hemos tocado. Y todo eso está esperando por ti en los próximos videos. Así que si este video te ha dado algo real, si ha tocado algo verdadero en ti, si ha encendido aunque sea una pequeña chispa de posibilidad, entonces te invito a quedarte, a suscribirte si no lo has hecho, a activar las notificaciones para que no te pierdas lo que viene. Porque lo que viene es más poderoso, más profundo y más práctico que lo que has visto hoy. Y te lo digo con toda la certeza que me dan décadas de trabajo con las mejores mentes y los corazones más valientes que he conocido. Tu mejor versión no está detrás de ti. Está delante. Está esperando que te decidas a ir a buscarla. Hoy es ese día. Esta es esa decisión. Y tú eres esa persona. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, actúa. En silencio, con disciplina, con intención, y con la certeza absoluta de que cada paso que das en la dirección correcta te acerca a la vida que mereces vivir.